Martín Pallín, magistrado, 7 detenidos ya, esto sigue escalando. Tenemos aquí una trama de corrupción. Se está diciendo mascarillas, ahora ya se habla de adjudicación de obra pública y de 10 registros. Sí, creo que se ha hablado también de organización criminal y quería hacer una aportación. Creo que en nuestro código está mal regulada la organización criminal. La organización criminal se caracteriza por la violencia, es la mafia, es el narcotráfico. En Francia le llaman asociación de malhechores o asociación ilícita o asociación de chorizos, podríamos en un sentido vulgar, ¿no? Por tanto, si yo fuera miembro de la mafia protestaría, dice, oiga, mire usted, un respeto porque nosotros sí que somos una verdadera organización criminal. Pero bueno, dejando al margen eso, hay un dato que seguramente surgirá. Me da la impresión, no lo sé, que alguna de estas personas está aforada y estará aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, esto tiene una doble lectura. Ya va siendo hora de disminuir radicalmente los aforamientos, pero por otro lado podría tener la ventaja de que el Tribunal Superior de Justicia tiene mucha menos carga de trabajo y a lo mejor podría agilizarlo. Pido lectura aquí. No se retire, magistrado, porque vamos operación a operación y ya digo que hoy tenemos 3 cuestiones muy gruesas. Pero lo que tenemos, Aroca, estabas tú diciendo antes, sí, perdón, sí. Estoy mirando a Aroca y señalando a Maraña. Sí. Lo que decíais es, esto ya no es mascarillas, esto es algo más. Y efectivamente acabamos de confirmar, esto es algo más. Pero es que yo incluso me remitía a años anteriores, a décadas anteriores. El rum en Andalucía sobre los casos de corrupción en materia de construcción, inmobiliaria, ordenación del territorio son constantes y todas apuntan a Almería. Es una cuestión repetida y reiterada. Hasta ahora no ha parecido que, en fin, la justicia o quien sea, pues no haya tenido la decisión de meter mano en el asunto, pero yo me quedo ahora mismo con el devenir político. El señor presidente de la Diputación, vuelvo a insistir, es el secretario provincial del PP en Almería, es decir, esto forma parte además, hijo político de Gabriel Amat, sí, de ese núcleo duro del Partido Popular en Almería. Todavía hoy forma parte de la comisión ejecutiva del Partido Popular, es decir, del partido de Bonilla. Bonilla va a sostener a este señor en su ejecutiva. Habrá que esperar unos días, la presunción de inocencia evidentemente es potente, pero habrá que ver el devenir y cuando se sepa y se levante el secreto del sumario, a ver si políticamente al señor Bonilla le conviene que este señor siga formando parte de su ejecutiva. Técnicamente, Aureliano García Molina no está aforado, porque el aforamiento requiere que además tengas otro cargo que si lo obtienes, es decir, por ejemplo, diputado. Sí. Técnicamente él no está aforado, pero la trama en cualquier caso, más allá del aforamiento y que lo lleve un juzgado ordinario, que es el que lo está llevando, el 1 de Almería, lo que está señalando es a una cosa que, insisto, está creciendo por minutos, que hemos empezado mañana con registros y son ya 7 detenidos. Si tú preguntas en Andalucía, en los sectores periodísticos, sectores mediáticos, sectores empresariales, tú preguntas ¿cuál es el peso real del PP de Almería en el poder del PP en Andalucía? Te dirán que enorme. Luego, por tanto, esto no es nada ajeno, no esto es una cuestión periférica o provincial dentro del PP de Andalucía, no, esto es nuclear, esto es el meollo, el tuétano del Partido Popular en Andalucía. Así es, esa es la diferencia con otros contratos que no se miraron ni cuando se relajaron los controles en pandemia porque había una necesidad imperante de salvar vidas. Bueno, pues esas adjudicaciones quizá no han estado en la lupa de la justicia, pero sí aquellas en las que se han encontrado mordidas, en las que se han encontrado corrupción pura y dura, adjudicaciones a cambio de dinero para políticos. Y este es el caso. En unas escuchas en Barcelona, pues esa fue la primera pista, empezó en 2021 y ahora ya parece que la investigación ha dado un salto a otros contratos que no solo eran de material sanitario. A esta hora podemos decir que continúa la operación, ¿siguen los registros de la Guardia Civil en Almería? Continúan los registros en domicilios, en la Diputación Provincial, detenidas 5 personas, el número 1 de la Diputación, Javier, Aureliano García, su número 2, Fernando Jiménez, que son un salto cualificado en esta investigación porque en 2021 se detuvo al número 3, que es el que tiene relación con el empresario que está en el origen de este caso
y que fue detenido entonces, como os decimos, y 4 años después, pues el número 2 y el número 1 de la Diputación. Estamos hablando de que el PP de Andalucía tiene en el PP de Almería una de sus mayores potencias económicas. Si no, vamos, yo creo que podemos decir con rotundidad que es el Partido Popular más poderoso económicamente de toda Andalucía. ¿Cómo empieza esta investigación? Porque se estaba investigando un asunto de narco. Efectivamente, por eso esto no es un caso más de relajación en los controles en las adjudicaciones. Había una investigación de la Guardia Civil que afectaba a la provincia de Barcelona, donde aparecen unas conversaciones entre 2 investigados por narcotráfico, por tráfico de armas y por blanqueo de capitales. Y hablan de un dinero para los de la Diputación de Almería, para los del PP. Y ahí empiezan a tirar del hilo los investigadores y se encuentran con unas adjudicaciones a cambio de unas mordidas altísimas de casi el 50% de las adjudicaciones que se reparten entre el empresario investigado en esa trama de narcotráfico y entre, al menos en 2021, el número 3 de la Diputación de Almería, que es amigo personal desde la infancia de ese empresario, que además está vinculado con otras personas del Partido Popular de la provincia que están también siendo investigadas en el juzgado número 1. Son ya casi 20 imputados los que hay en ese juzgado de instrucción número 1 de la capital almeriense. Pues es el presidente Pedro, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, el vicepresidente, el alcalde de Fines, una población también almeriense. Es decir, es una operación importante y que golpea uno de los núcleos duros del PP andaluz, ¿eh? Absolutamente. Lo estabais comentando en la mesa. Almería es un feudo del Partido Popular, incluso en los tiempos en los que el PSOE era mucho más fuerte en la comunidad autónoma andaluza. Hace unos días el detenido Javier Aureliano García estuvo en el Congreso del Partido Popular andaluz, revalidado, si bien no entró en la ejecutiva de Juanma Moreno, y todo discurría con aparente normalidad, pero un run había sobre la investigación. El juzgado había seguido trabajando, habían ido a declarar al juzgado. Incluso el propio presidente de la Diputación estuvo en 2021 en una comisión de mascarillas que ha caído en el olvido, que se celebró en el Congreso, donde declaró él y el otro detenido hoy, el vicepresidente, que no llegó a tener conclusiones, que se acabó sin que supiéramos muy bien cuál había sido su finalidad, pero el foco estaba puesto en ellos. Sin embargo, la confianza de Juanma Moreno continuó en ellos, y una cosa muy importante: después de que fuera detenido en 2021 el número 3 de la Diputación, ahora han sido el 2 y el 1, hubo elecciones en 2023 y el PP volvió a arrasar. Una cuestión que creo que interesante. Creo que estoy convencido de ello, que la corrupción forma parte del ADN de este mismo sistema democrático español. De hecho, los partidos políticos lo tienen muy interiorizado, sobre todo los partidos de poder. Y si me permites, os contaré una anécdota muy interesante que refleja hasta qué punto la corrupción ya no escandalizaba ni a los propios dirigentes políticos. En una ocasión, estando yo en la Moncloa con Rajoy, en una visita, aquel día había coincidido que la Guardia Civil había entrado en un ayuntamiento catalán, no sé si de Torredembarra o Altafulla, y gobernaba Convergència en aquel ayuntamiento. Y al parecer el alcalde de Convergència hizo una protesta pública criticando a la Guardia Civil, que iban a por él o a por ellos, ¿no? Entonces salió a colación esta noticia y Rajoy, recuerdo que me dijo, nos dicen, nos acusan que nosotros enviamos a la Guardia Civil a por ellos, ¿no? A por la Convergència i Unió. Y entonces cogió un folio que tenía encima de la mesa y empezó a recitar nombres de ayuntamientos. Iba diciendo nuestro, 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 nuestro. Iba diciendo el nombre del pueblo y luego decía nuestro, nuestro, este Convergència, nuestro, nuestro, nuestro. Y yo quedé helado viendo la normalidad con la que iba repitiendo la palabra nuestro, nuestro, nuestro. Es decir, aun cuando había, quizás nombró 30 ayuntamientos, pero la tranquilidad no veía indignación, sino que, y al final dijo, ¿ves?
ves tardar como lo vamos a por Convergencia, si hay muchos más de los nuestros. Pero Es decir, no yo puede. te digo No, en el sentido el PP no de cómo puede. se interioriza No. Joan, el PP. la misma corrupción. El Partido Popular está diciendo a esta hora están retenidos. Retenidos porque son registros. ¿Esto es una detención o esto es una retención? La retención jurídicamente en nuestro país no existe. No hay ninguna línea intermedia, dice el Tribunal Constitucional, entre la libertad personal y la detención policial o en este caso judicial. Cuando alguien asiste a una entrada y registro y no se puede marchar por la puerta diciendo un momentito que me voy al bar, es que está detenido presenciando la entrada y registro en calidad de imputado con derecho a abogado pero sin derecho a irse porque no está retenido, está detenido. Escuche lo que acaba de decir el PP, ¿qué es esto? Al parecer la última información es que no está detenido, que está retenido allí mientras está sacando información, pero en cualquier caso vamos a esperar a ver exactamente en qué consiste todo y cuáles son las investigaciones. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCA son fachas con toga, como haría Patxi López. Lo que sí le puedo decir es que yo no voy a salir aquí a decir que hay un lawfare contra altos cargos del Partido Popular. Y lo que sí le puedo confirmar es que no hay ningún comando del Partido Popular dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del Partido Popular, como pasa en el Partido Socialista. Magistrada, dice usted retención, no. No existe de verdad ninguna situación intermedia entre el derecho fundamental a la libertad y la detención policial o judicial, pero es que cuando se acuerda una entrada de registro ya es una detención que está avalada judicialmente porque hay un auto judicial. Si es que, de todas maneras, esto demuestra que realmente en las investigaciones por corrupción es muchísimo más eficaz un juzgado de instrucción que lo hacen en secreto que todas las alaracas de los satélites mediáticos que esperan. Fíjate lo que yo vivo en Canarias, lo que ha pasado con el ministro Ángel Víctor Torres, un año esperando a ver qué decía un atestado sobre una supuesta corrupción de mascarillas y luego no había nada, alentado por estas personas que todavía no han aprendido que el que sabe no habla y en estos casos el que habla pues normalmente no sabe y se le suele dar la vuelta, porque sí que han criticado muy duramente y además con frases muy machistas la instrucción de la jueza de La Gana, de la jueza de Catarroja. Así que en estos casos la verdad es que normalmente es mejor callar y no acusar al de enfrente cuando tienes en tus filas a corruptos desde siempre, ¿no? Magistrada Victoria Rosell, le agradezco hoy la tutoría. Cuídese, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Y a esta hora el Partido Popular, que acaban de escuchar, acaba de reaccionar así en el Congreso oficialmente, en una situación muy incómoda, porque han hecho de el negocio en las mascarillas la prueba de la corrupción del gobierno central. Hoy se enfrentan a el negocio en las mascarillas, en un gobierno regional. Lo que se ha acusado al gobierno central es lo que hoy está viviendo el gobierno de Moreno Bonilla. Y cuidado porque el Partido Popular a esta hora, vean el tono de los dos, Feijóo, Moreno Bonilla, guarda silencio, pero hoy hablan más las formas que las palabras. Acaban de detener al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería. Cuando tengamos la información adecuada le podré responder. Acaban de detener al presidente y al vicepresidente de Almería. Que cuando tengamos la información adecuada le podemos contestar esa pregunta. Por favor. En este momento de la mañana yo no tengo ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información, ¿no?, que hay en detención y que hay también que se están, digamos, registrando pues la institución, en este caso la Diputación. Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción, cuál ha motivado, digamos, esa situación. Esperaremos a ver qué es lo que nos trasladan a lo largo del día. No me ha confirmado absolutamente nadie, no tenemos ni la instrucción judicial, ni no sé nada. ¿Vale? Yo he pedido a los compañeros y los compañeros de Almería tampoco tienen ni idea. Esta es la cúpula de PP en Almería. Sí, pero bueno, la cúpula, no solamente la cúpula de Almería, hay que recordar que los secretarios provinciales del Partido Popular, y este señor detenido lo es, forman parte de la ejecutiva del Partido Popular, o sea, es miembro de la ejecutiva.
Luego, por tanto, eso quizá explique la cara que demuestra una cierta descomposición de ánimo del señor Bonilla. Él, que suele ser un hombre risueño, pues no aparece hoy con esa risa sarcástica que normalmente tiene. Parece un tono pálido y probablemente explica eso también lo titubeante de sus expresiones, ¿no? Creo que el Partido Popular está hoy desconcertado. La prueba también ha sido la señora Esther Muñoz, cuando ha hablado de una figura que no existe en el derecho, que es la de retención. En todo caso, si existe, es como cuando se dan casos de retenciones ilegales, pero bueno, ese es el conocimiento que tiene de derecho de su propio maestro, el señor Feijóo. Recuerdo ahora con mucha guasa, si queréis, aquella pancarta que pasearon por Madrid de democracia o mafia. ¿A qué mafia se referían los del Partido Popular cuando hacían esa diatriba, esa alternativa entre democracia y mafia? Porque esto tiene todos los visos, y los que somos andaluces y conocemos un poco, aunque sea a distancia, lo que ocurre en Almería tiene desde luego todos los perfiles de una organización mafiosa. Sí, la corrupción es un problema estructural, sistémico de la política española desde hace muchísimos años, no es nuevo. Y lo que es nuevo realmente, o viejo mejor dicho, lo que es viejo es la reacción de los partidos políticos en particular. Ahora estamos hablando del Partido Popular, que es lo que hay que centrarse cuando hay un caso de corrupción. Lo mismo que son muy beligerantes los partidos políticos de presentarse como acusación popular cuando hay un asunto que afecta al otro partido político, yo creo que el Partido Popular es el que tiene que presentarse como acusación popular cuando hay dirigentes suyos también el procedimiento. Por eso pedía yo antes la necesidad de que el Partido Popular colabore en la investigación judicial de la DANA. Es decir, los partidos no son asépticos, tienen que participar, no solamente cuando afecta al otro partido, sino también cuando afecta a tu partido. Y si hay un caso de corrupción en Almería, es el Partido Popular que tiene que presentarse como acusación popular contra lo que ha sucedido allí. Sí, luego, por abrir otro aspecto, otro frente, está el tratamiento de una situación así, ¿no? Lo digo porque yo estaba pensando antes, si esto fuera referido a otro partido, estaríamos leyendo titulares del tipo de desmantelada la cúpula del Partido Popular en Almería. Porque esto está ocurriendo así, ¿no? Se está trasladando así. Bueno, no ocurre en este caso, pero es la cúpula del Partido Popular en Almería. Y esto algo tiene que hacer la Dirección Nacional, y se demostrará una vez más qué tipo de liderazgo y qué tipo de gestión de la corrupción está dispuesto a hacer. Ahora mismo el portavoz del PP se ha apuntado al concurso de ocurrencias de Feijóo, porque que todo el mundo creo que sabe que la toga no lo lleva la Guardia Civil, que lo llevan los jueces. Lo que sabemos de lo de Almería, vamos a ver cómo acaba, pero el Partido Socialista está personado en la acusación desde hace tiempo. Y curiosamente Vox también lo estaba. Pero Vox se retiró. ¿Cuándo? Cuando se repartieron los asesores en la Diputación. Estas están siendo las reacciones, y el hombre señalado. Porque este es el hombre que ha presentado los actos del propio Bonilla, del propio Feijóo. Querido presidente, es un auténtico honor no solamente tenerte aquí con nosotros, con Almería, esto es el Partido Popular de Almería, estos son los simpatizantes afiliados y personas que han querido venir a escucharte. No solamente es un honor, sino que para mí también es un auténtico honor y privilegio presentarte como próximo presidente del Gobierno de España aquí en esta tribuna. Muchas gracias. Jesús Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Le pido que nos ayude a leer esto, porque hoy lo que tenemos ya son cargos en activo. Son presidente, vicepresidente y uno de los alcaldes de un feudo, Almería, del Partido Popular. ¿Cómo lo interpreta? Hoy, operación de la UCO, 5 detenciones hasta ahora. Pues son hechos bastante graves. Créame que lo lamento profundamente, y sobre todo cuando presuntamente esta corrupción se lleva a cabo alrededor de unos elementos esenciales como fueron las mascarillas en un periodo como fue la pandemia. Hacer negocio con la salud y con la necesidad de los ciudadanos es bastante grave. Por lo tanto, que continúen las investigaciones con la mayor diligencia posible. Creo que alrededor de este tipo de contratos ha habido, en fin, bastantes irregularidades, lo haga quien lo haga. Quiero recordar, yo aplico la ley de contratos del sector público cada día, quiero recordar
que la ley permite, su artículo 120, lo que se llama contratos de emergencia. Pero claro, son para situaciones graves, o para situaciones catastróficas, o para situaciones que afectan a la defensa nacional. Es verdad que se puede prescindir del procedimiento, pero no totalmente. Y una cosa es el procedimiento administrativo y otra cosa es lo que parece que aquí puede haber ocurrido, que es que después de haber hecho la adjudicación de esos contratos por la vía de la emergencia, se han podido percibir comisiones por esa adjudicación. Que con el dinero público de todos se gaste el dinero de ese modo, me parece gravísimo. Ya digo, hay corrupción y corrupción, y esta es abominable. Por lo tanto, esto debería preocuparnos y mucho a la sociedad en su conjunto, más allá de las posiciones ideológicas que cada cual tenga. Hay aquí una derivada política. La operación arranca en 2021, cerca a directivos, dirigentes que han no solo mantenido, sino reforzado su poder en el Partido Popular de Almería hoy. ¿Ha habido aquí, además de una derivada policial, una derivada política? No lo sé sinceramente. Yo quiero confiar en nuestras instituciones, quiero confiar en nuestros agentes, quiero confiar en nuestra Guardia Civil, en nuestra policía, en la policía judicial, que yo creo que hace adecuadamente su trabajo. Si después ha habido retenciones ad hoc, aquí sí retenciones bien utilizado, no como antes se indicaba, pues ignoro cuáles han sido las razones, pero desde luego parece, por lo poco que nos ha llegado y por el hecho de que se detenga a este tipo de personalidades, que la instrucción está bastante bien trabada y que por tanto debe haber abundancia de testimonios que conduzcan al hecho de que se han percibido comisiones ilegales, por lo visto de bastante dinero, es decir, en una cuantía bastante elevada. Si ha habido intención política, malo. No debe interferirse en procedimientos de esta naturaleza. Yo quiero saber la verdad, la haga quien la haga. Ya digo que nosotros aplicamos, en el ayuntamiento en el que trabajo, la ley de contratos del sector público todos los días. Hemos tenido que hacer procedimientos de emergencia, pero siempre con una extraordinaria cautela y con una rendición de cuentas exquisita una vez que se ha producido ese contrato de emergencia. Así es como se actúa en un Estado de Derecho. Y desde luego estos comportamientos no conducen ni ayudan al prestigio de las instituciones. Pido lectura aquí, Marta, Alejandra, porque el Partido Popular supo en 2021 de este caso. Pero estamos a 2025 y hoy estamos preguntándonos si esto le ha explotado al PP. 7 detenciones a esta hora en una operación de la UCO que continúa en marcha a esta hora, que habla de blanqueo de capitales, de cohecho y que investiga adjudicaciones a cambio de mordidas en, primero, mascarillas y después construcción. Lo que tenemos es una operación todavía en estos momentos desarrollándose. Almería, Guadalupe Sánchez. Pues así es, los agentes de la UCO todavía permanecen en el interior de este Palacio Provincial. Están realizando los registros en la sede del presidente, en el despacho del presidente y también del vicepresidente. Como decís, lo hace por instrucción del juzgado número 1 de Almería, que investiga contratos irregulares en la compra de mascarillas, que esto era lo que venimos diciendo durante toda la mañana, pero ojo también en obras públicas, en presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Esta es la novedad. Como decís, son 7 personas detenidas a esta hora. La más relevante, como no podía ser de otra manera, el presidente de la institución provincial. Es la segunda parte de una fase que comenzaba en 2021 con el llamado caso mascarillas por la compra irregular de material sanitario en plena pandemia. La operación sigue abierta y está bajo secreto sumarial. En 2021 se hablaba de comisiones del 47% en contratos de 2 millones.
es decir, de mordidas de 950.000 millones de euros. Casos de corrupción, es decir, de los propios partidos políticos, que no sea la oposición la que denuncie la corrupción, que es, digamos, va de suá, es lógico que lo haga y es su obligación ética y política, denunciar la corrupción de quien está en el poder. Pero los propios partidos políticos tienen una tendencia, tienen una inercia a tapar los casos propios. Y hay toda una geografía de la corrupción en España. Hay incluso títulos académicos que han identificado regiones, comarcas, provincias españolas que son más proclives a la corrupción que otras. Y todos lo sabemos cuáles son. La cuenca del Mediterráneo, te guste o no te guste, es así. Hay más corrupción que en el norte de España. Que hay más construcción. Por lo tanto, hay más construcción. Por lo tanto, tiene que ser los partidos políticos los que tienen que tener instrumentos de fiscalización, de auditoría interna para evitar ese tipo de casos. Hay que entrar en la empresa, Carlos, hay que entrar en las empresas, hay que entrar. Igual te voy a disputar esto de que en esa costa somos más corruptos porque seamos a ti te gustan las estadísticas es lo que dices. Sí, pero mira, Carlos, hay que entrar a cuchillo democrático, entiendo, cuchillo democrático, que nadie me malinterprete, hay que entrar en la construcción y también en los palcos. A lo mejor si entráramos en los palcos, a lo mejor descubríamos algunas claves para mejorar la sensación de corrupción que hay en España y esa cadena, esa red que hay de influencias. Ese capitalismo de amiguetes que decía Alejandro. Sí, de palco. Yo es que también yo sé que en Madrid no gusta escuchar esto, pero yo lo digo. Yo digo de yo escribí un libro sobre capitalismo de amiguetes. Así lo vemos. Así lo vemos desde la periferia. Llamamos desde la periferia, le llamamos capitalismo de amiguete y también capitalismo de palco. A ver.